Muy bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, los 5 libros de Moisés. Hoy nos corresponde el capítulo 23 del libro de Génesis de Berechit. Para que tomen sus Biblias, lápices, para que tomen apunte. ¿Ya? Nosotros, el video anterior fue sobre el capítulo 22. ¿Ya? Esto fue sobre la atadura de Yitzhak cuando su padre Abraham lo lleva al monte Moriah para ser sacrificado. ¿Ya? Entonces hoy nos toca el capítulo 23, que tiene que ver con la muerte de Sara, la madre de Yitzhak. ¿Ya? Y para comenzar, para entrar en contexto, nosotros en el capítulo 23 vimos que hicimos un cambio en el capítulo para poder tener un plano donde poder seguir el hilo de esta narrativa. Y le voy a pedir a mi esposa si por favor me puedes leer el libro de Hazer, capítulo 23, verso del 76 al 90, por favor. Y Hasatán fue a Sara, y él apareció a ella en la figura de un hombre viejo, muy humilde y manso, y Abraham aún estaba ocupado en la ofrenda quemada delante de Yahweh. Y él dijo a ella: ¿No sabes tú toda la obra que Abraham ha hecho hoy con tu único hijo? Porque él tomó a Yitzhak y edificó un altar y lo mató, y lo subió como sacrificio sobre el altar. Y Yitzhak lloró y sollozó delante de su padre, pero él no lo miró, ni tampoco tuvo compasión sobre él. Y Hasatán repitió estas palabras, y él salió de ella. Y Sara oyó todas las palabras de Hasatán, y ella se imaginó que él era un hombre viejo de entre los hijos de los hombres, quien había estado con su hijo y había venido y le había dicho esas cosas. Y Sara alzó su voz y lloró y gritó amargamente a causa de su hijo. Y ella se echó a tierra y tiró polvo sobre su cabeza. Y ella dijo: oh mi hijo Yitzhak, oh que haya yo muerto ese día en vez de ti. Y ella continuó llorando y dijo: me hace sufrir por ti, oh mi hijo Yitzhak, o que haya muerto este día en tu lugar. Y ella aún continuaba llorando y dijo: me hace sufrir por ti, después que te he amamantado y te he criado, ahora mi alma se ha vuelto un luto a causa tuya. Yo que tenía un anhelo por ti y clamé y oré al Todopoderoso hasta que te di a luz a los 90 años de edad. Y ahora has servido este día para el cuchillo y el fuego y ser hecho una ofrenda. Pero yo me consuelo contigo, hijo mío, en que fue palabra de Yahweh, porque tú hiciste el mandamiento de tu Elohim. Porque ¿quién puede transgredir la palabra de nuestro Elohim, en cuyas manos está el alma de toda criatura viviente? Tú eres justo, oh Yahweh, nuestro Elohim, porque todas tus obras son buenas y justas, porque yo también me regocijo con tu palabra que tú sí ordenaste, y mientras mi ojo llora amargamente, mi corazón se regocija. Y Sara puso su cabeza sobre el pecho de una de sus sirvientas, y ella se puso tan inerte como una piedra. Ella después se levantó y fue por los alrededores a hacer preguntas hasta que llegó a Hebrón. Y ella preguntaba a todos aquellos que veía caminando en el camino, y ninguno le podía decir lo que había sucedido a su hijo. Y ella vino con sus sirvientes y sirvientas a Kiriat Arba, ¿cuál es Hebrón? Y ella preguntó referente a su hijo, y ella permaneció allí mientras envió a algunos de sus sirvientes a buscar donde Abraham había ido con Yitzhak. Y ellos fueron a buscar
a la casa de Shem y Eber, y ellos no pudieron encontrarlos. Y ellos buscaron por toda la tierra y no estaba allí. Y he aquí, Hasatán vino a Sara en la forma de un hombre viejo, y él vino y se paró delante de ella, y él dijo a ella: yo hablé falsamente a ti, porque Abraham no mató a su hijo, y él no está muerto. Y cuando oyó ella la palabra, su alegría fue tan extremadamente violencia a causa de su hijo, que su alma salió por medio de alegría, y ella murió y fue reunida a su pueblo. Y cuando Abraham había terminado su servicio, él regresó con su hijo Yitzhak a sus jóvenes, y ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Y ellos vinieron a casa, y Abraham buscó a Sara y no la pudo encontrar. Y él hizo preguntas referente a ella, y ellos dijeron a él: ella fue tan lejos como Hebrón para buscarlos a ustedes, donde habían ido. Porque así fue ella informada. Y Abraham y Yitzhak fueron a ella en Hebrón, y cuando ellos encontraron que ella estaba muerta, ellos alzaron sus voces y lloraron amargamente sobre ella. Y Yitzhak cayó sobre el rostro de su madre y lloró sobre ella. Y él dijo: oh mi madre, ¿cómo me has dejado y dónde has ido? ¿O cómo me has dejado? Abraham y Yitzhak lloraron grandemente, y todos sus sirvientes lloraron con ellos a causa de Sara, y ellos se enlutaron por ella un gran y profundo luto. Gracias. ¿Ya? Entonces, la introducción para ya adentrarnos a este capítulo, al capítulo 23 de Génesis, vamos a comenzar en el verso número 1. Dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Ya? Entonces, acá en la Torá, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, se deja la duda si Abraham regresa con Isaac. ¿Ya? En el capítulo 22 dice: y volvió Abraham, voy a leer el capítulo 22, el verso 19, dice: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. ¿Ya? Entonces la Torá, la instrucción, el libro de Génesis, en el capítulo 22, nos deja la duda, nos deja la incógnita si Yitzhak descendió del monte con Abraham y se fueron ambos, más Ismael y Eliezer, hacia Beersheba. ¿Ya? Entonces el libro de Jaser nos confirma, ya nos muestra que Yitzhak descendió con Abraham. ¿Ya? Entonces terminaron el servicio a Elohim y descienden donde estaba Ismael con Eliezer, que eran las personas que acompañaron a Abraham a hacer este sacrificio, y regresan a Beersheba. En Beersheba, Abraham descubre que Sara no está, va con Yitzhak, empiezan a preguntar dónde están y van a la tierra de Hebrón, donde había ido Sara a buscarlos a ellos. Y cuando llegan a Hebrón, Abraham y Yitzhak la encuentran que estaba muerta. ¿Ya? Entonces ahí caen sobre Sara, sobre su rostro, lloran y nos dice que hicieron un grande y profundo luto por Sara. Y dice que Sara muere a los 120 años. ¿Ya? 127 años, perdón. Entonces, Sara tenía 90 años cuando tuvo a Yitzhak, ¿ya? Entonces, y la queda o la atadura de Yitzhak fue a los 37 años de Isaac, ¿ya? Entonces tendríamos 127 años. Si nosotros a 90 le sumamos los 37 años de Yitzhak, descubrimos que la muerte de Sara entonces fue 127 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir en la Torá, en el libro de Bereshit? No aparece 127 como un número completo, sino este número está fraccionado en 100, en 20 y en 7. ¿Ya? Esa es la forma de denotarlo aquí en el libro de
Bereshit, ¿ya? Y en algunos comentarios se dice que 100 era tan pura a los 100 como a los 20 años y tan hermosa a los 20 como a los 7 años. Ya son algunos comentarios que se leen de este pasaje. Y esta pasa a ser otra prueba para el patriarca Abraham. Ya nosotros hemos visto que él ha sido obediente a los mandatos del Todopoderoso y ha tenido bastantes pruebas y tribulaciones, pero él en su espíritu obedece y confía en las promesas que el Todopoderoso les da. Ya nosotros vimos que llevó a su hijo, ya teniendo la esperanza de que su hijo, en él habían sido las promesas de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces él fue con toda confianza y confiando que el Todopoderoso era poderoso para levantar a su hijo de los muertos para cumplir la promesa de la multiplicación de su descendencia. Y ya acá viendo algo más profundo de lo que significa 100, ya si nosotros dividimos el 100, los 100 años de Sara significa un término de un siglo, ¿ya? Término del siglo, ¿ya? Recordar que alegóricamente nosotros vimos que Abraham fue padre a los 100 años, o sea, Yitzhak va a nacer cuando ya toda esta Jerusalén terrenal, todo este plano de la prueba de la fidelidad, donde estamos sumergidos en esta lucha entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña, todo esto va a durar un siglo, o sea, el tiempo que Dios estableció en la tierra, el siglo del reino de las tinieblas, y después vamos al siglo de la luz, ya donde ya habrá justicia, amor y paz. Y entonces representa el término del siglo, los 120, si al 100 le sumamos 20 nos da 120. ¿Qué significa esto? Esto está en Génesis 6, verso 3, dice que Dios estableció 120 años para la humanidad. Y nosotros vimos que esos 120 años no es la forma de decir 120 años de edad, sino 120 siglos repetitivos que equivaldrían a 50 jubileos, ¿ya? Eso es un periodo que marca una revolución de tiempo, y si nosotros multiplicamos los 6.000 años por 50 nos da 120 jubileos. Y los 7 días de la creación, y que representan los 7.000 años de la creación que va a permanecer este plano terrenal dentro de esta bóveda, dentro de esta incubadora, de esta matrix donde estamos sumergidos ya en esta prueba. Entonces, toda esta prueba de la fidelidad, cuando ya muere Sara, lo vamos a ver como la Jerusalén terrenal, ya dura 120 jubileos, dura 7.000 años, ya que vamos a estar en casas hechas de barro, y 100, que significa el término del siglo. Eso es lo que el Padre nos quiere mostrar acá, porque es el único ejemplo de que se le da la edad de muerte de una mujer en toda la Escritura. Ya es el primer y único ejemplo que tenemos donde se dice la edad de una mujer cuando fallece. Entonces el Padre acá nos quiere contar algo, nos quiere mostrar algo para que estemos preparados, ¿ya? Entonces, como la fiesta de los jubileos, la fiesta de los tabernáculos, 7 días en casas temporales, y el octavo día, la gran fiesta del fin, es cuando estamos en la eternidad. Y esta muerte va a traer ya a la novia de Yitzhak, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, que es cuando ya ascendemos a la eternidad. Cuando ya se acaba este plano, ascendemos a la eternidad. Esta prueba de la
fidelidad se acaban los cielos, se acaba la tierra, los vamos afuera de acá, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Y Yitzhak o Yeshua, que es la representación de él, se casa con su iglesia, con su novia, los obedientes, los que peregrinaron en este plano, siguiendo el pergamino con los mandamientos del Todopoderoso, que es instrucción de vida, es luz para nosotros, ¿ya? Es para que nosotros vivamos de una forma adecuada, sin hacerle daño a nadie y haciéndolo bien a nosotros. Entonces, continuamos. Verso 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Ya, entonces nosotros vimos que Abraham, cuando llega a Hebrón con Yitzhak, hicieron un gran y profundo luto por Sara, ¿ya? Sara murió al ir a buscar a Abraham y Yitzhak, ¿ya? Recordar que Satanás, Hasatán o Hasatán, se le apareció en forma de un hombre anciano, le dijo que Abraham había ido a sacrificar a su hijo y Sara quedó petrificada en el hombro de su sierva y salió a buscar a su hijo por lugares y envió a algunos siervos que fueran a la casa de Chem y de Eber, que todavía están vivos, y ella fue a Hebrón. Y es allá en Hebrón donde se le aparece Hasatán y le cuenta que realmente no había sido sacrificado, que él le había mentido, y ella, al tener esa alegría tan explosiva, tan fuerte, fallece. Y eso es lo que pasa ahí. Y Hebrón antes era conocida con el nombre de Kiriat Arba. ¿Qué significa Kiriat Arba? Significa ciudad de 4. Arba es 4 y Kiriat es ciudad de los 4. También Arba es el nombre de un cananeo, ¿ya? Recordar que aquí Hebrón pertenece a los usurpadores que habían tomado esa tierra, ya, al verla que era tan fructífera, tan buena, ya, de riego, con árboles, con alimento para sus ganados, la habían tomado y nos habían ido a la tierra de África donde le había correspondido por sorteo divino que había hecho Noé. Entonces, Kiriat Arba Arba tenía un hijo que se llamaba Anak, y Anak tenía 3 hijos. Entonces tenemos a Arba, que Arba es con V, en su Biblia aparece con B, pero en hebreo es con V. Arba es padre de Anak. Anak son los Anakim, que si ustedes pueden buscar en literatura, buscando información, pueden encontrar el nombre de los Anakim, ¿ya? Y en español conocido como los anaseos. Anaseos, y ese es el nombre que aparece en su Biblia. La terminación im en hebreo significa plural. Acá en español la terminación s es plural, ¿ya? Entonces, los anaseos y Anak tiene 3 hijos, ¿ya? Que ahí aparecen en sus Biblias, ahí lo vamos a leer, ¿ya? Entonces, eso es Kiriat Arba, porque vivía Arba con sus descendientes en ese lugar. Y le invito a leer, vamos a ir a leer el libro de Josué, capítulo 14, verso 15. El libro de Josué, capítulo 14, verso 15. Aquí vamos a ir viendo a Arba. ¿Quién es Arba? ¿Qué es Kiriat Arba? Leo. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Ya los anaseos son descendientes de Canaán. Ya Canaán es descendiente de Can
Y Can es descendiente de Noé, ya la simiente que nosotros vimos que es híbrida, ya, porque estos eran gigantes, eran hombres grandes, ya, no era un ser humano común y corriente, eran gigantes. Vamos a ver el libro de Josué, ahí mismo en Josué, en el capítulo 15, en el verso 13. Vamos a leer el verso 13 y verso 14. Dice así, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del gran yo soy. A Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Ya? Entonces antiguamente se llamaba Kiriat Arba y después pasó a ser Hebrón. Y el verso 14 dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai. Entonces tenemos a Sesai. El segundo es Aimán. Y el tercer hijo de Anac es Talmai. ¿Ya? Ahí tenemos los hijos de Anac. Entonces ellos formaban los anaseos, que eran cananeos gigantes. Y por favor, en el libro de Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11, verso 21. Josué, capítulo 11, verso 21. Dice así, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, ya aquí está nombrando a los anaseos del monte de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Ya? Ahí tenemos otra prueba de los anaseos de que vivían en Hebrón. Y vamos al libro de libro de Jueces 1:10. Vamos al libro de Jueces, capítulo 1, verso 10. Dice así, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. ¿Ya? Entonces aquí nos cuenta que Judá, una tribu de Israel, marcha contra los cananeos, que eran los anaseos que vivían ahí. Entonces ahí matan a los 3 descendientes de Anac. Eso. Entonces continuamos. Verso 3. Estamos en el libro de Génesis, Berechit, capítulo 23, verso 3. Y dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿quién es Het? Vamos a verlo al libro de Génesis 10:15. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 10, verso 15. Aquí vamos a ver quién es Het. Entonces dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Ya, ahí tenemos otro descendiente de Canaán. Ya tenemos los anaseos, ahora tenemos a Het. Ya, entonces dice el verso 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló con los hijos de Het diciendo. Entonces tenemos a Noé. Tenemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. ¿Ya? Acá estamos viendo a Cam. Cam tuvo a Canaán. Y Canaán tuvo a Het. ¿Ya? Ahí para que vayan teniendo claro los
los descendientes, ¿ya? Igual esto es importante, a lo mejor ustedes no lo encuentran que es importante. Todo lo que aparece es importante, ya para que vayamos viendo y entendiendo con quiénes se estaba enfrentando y con quién se enfrentaría el pueblo de Israel. Entonces, dice que se levantó delante de su muerta para buscar un lugar de sepultura, ¿ya? Y ¿qué fue lo que le dijo a los hijos de Het? Le dijo, verso 4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de ustedes. Ya, acá Abraham, ya recordemos que el Todopoderoso le había dado la promesa de que toda esa tierra iba a ser para él y para su cera, ya, pero Abraham no llegó a quitarles ni a decirles que esa tierra se la había dado el Todopoderoso a él como herencia, ya. Así que sino que fue y pidió un lugar para poder comprarla. Ya llegó humildemente a pedir un lugar para sepultar a su difunta. Entonces, porque recordemos que esa promesa fue hecha dada a Abraham de que iba a heredar esa tierra. ¿Y por qué? Porque él fue hallado fiel y fue inscrito como amigo del Todopoderoso, ya al ser un hombre tan obediente, con la semejanza de Yeshua, del Hijo de Dios, obediente a su Padre, fue inscrito como amigo de Dios. Y además que Abraham, él comprendía, él entendía que nosotros somos forasteros, peregrinos, en este plano de la prueba de la fidelidad. Él comprendía esto, lo entendía y que de acá no nos vamos a llevar nada. Entonces él no andaba buscando obtener propiedades, ni casas, ni herencias, no. Él solo tenía su mirada puesta, porque él veía de lejos, recordemos que él vio de lejos el lugar, entonces él tenía esa visión profética de que tenía que llegar el momento de la nueva Jerusalén, de esa tierra y esos cielos nuevos, ¿ya? Entonces, tenía plenamente confianza y comprendía el plan de redención del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él conocía a Noé, a Shem, a Eber, ¿ya? Y Noé, recordemos, y Shem, ellos venían de antes del diluvio. Entonces, ellos conocían todo el plan de redención. Verso 5. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, ya, estos son los geteos, ya, los hijos de Het son los heteos. Verso 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta, ¿ya? Entonces, nosotros comprendemos que Abraham, Dios le había dado un gran prestigio ya en la tierra, él tenía varias batallas encima, recordemos que fue a liberar a Lot contra los 5 reyes de Oriente, recordemos que estuvo en la tierra de Misrayim, estuvo en la tierra de los Plistín, ya que son Egipto y los filisteos, y él era considerado como un rey, como un jeque, como un magnate, ya él una persona que tenía posesión, tenía dinero, tenía fama, ya, y tenía su prestigio dentro de estas civilizaciones que se estaban conformando después de la destrucción, de la dispersión de la Torre de Babel y sus idiomas.
Entonces se conocían las proezas que había hecho Abraham ya durante ese tiempo. Y era respetado entre los gentiles Abraham, no era desconocido que él era bendecido por el Todopoderoso. Recordemos que hizo una arboleda y recibía a los viajantes que ingresaban por cualquiera de los 4 puntos cardinales, que le hizo 4 puertas a la arboleda, ¿ya? Y ahí daba a conocer al Todopoderoso. Continuamos, verso 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. ¿Ya? Entonces, Abraham está demostrando humildad delante de estos pueblos. ¿Ya? Es un ejemplo que nosotros tenemos que tener. Siempre hay que tener un espíritu de humildad. Y se postra en gratitud a este pueblo de la tierra, de ese lugar, de esa tierra, que era la tierra de Canaán, donde estaban ellos usurpando el lugar que era para la descendencia de Chem. Verso 8. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zohar. ¿Ya? Se dice que Efrón justamente ese día había recibido el cargo de superintendente de la ciudad. Ya hay algunos comentarios que dicen eso, que el Todopoderoso justo había preparado el cambio de mando y había puesto a Efrón, hijo de Zohar, en el cargo de superintendente. Y nosotros sabemos que puede ser un comentario, no sabemos si es verdad, pero las casualidades no existen, no es una palabra kosher. Nosotros sabemos que todo lo que pasa tiene un motivo y una consecuencia. Entonces, continuamos. Verso 9. Para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Ya? Entonces él va a comprar el campo, lo que aquí se está traducido como heredad, o el campo donde está la cueva al extremo, al final del sitio, para tenerla como lugar de sepultura para él y para toda su cera, para todo el linaje de Abraham que iba a salir de sus lomos, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender con esto que él está pidiendo una intercesión con Efrón, que los hijos de su pueblo se dirijan a Efrón e intercedan por él. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al interceder otras personas, el prestigio de la persona a quien se le está solicitando alguna cosa, se verá, estará observado qué va a decir esa persona. Entonces, el prestigio está expuesto delante de lo que se va a solicitar. Y para una persona es más fácil decirle que no si va una, ¿ya? Pero si van más personas a interceder, la posibilidad de que les diga que no a la petición es más improbable, ¿ya? Entonces, si interceden más, va a estar expuesto su prestigio y lo más probable es que no diga que no a la petición. Entonces, por eso podemos entender la intersección que hace Yeshua por nosotros ante el Padre para obtener el favor del Todopoderoso por medio de su mediador, que es Yeshua, ¿ya? Entonces, de ahí podemos sacar esa sombra de lo que está pidiendo acá Abraham. La cueva de Macpela significa cueva doble
o que tiene segundo nivel, ¿ya? Como repetir o doblar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una cueva de 2 plantas o bien porque allí están enterradas parejas, ¿ya? Ambos, hombre y mujer, ¿ya? Están sepultadas. ¿Como quién? Como Adán y Java, ¿ya? Adán y Java, o Java es Eva, ¿cierto? Como Abraham y Sara, como Jacob y Lea, como Isaac y Rebeca, ¿ya? Entonces, Abraham, eh, lo más probable es que él sabía que esa cueva que estaba intentando comprar, que estaba intentando negociar, ¿ya? Era porque sabía que ahí estaban el patriarca antediluviano, Adán y Java. Y lo más probable es que estuvieran los otros patriarcas, los hijos de Adán, Set, Enos, Cainán, ¿ya? Entonces, por eso él quería tomar la posesión de este terreno, ¿ya? Y él, como conocía a Noé, porque recordar que Noé muere a los 58 años aproximadamente de Abraham, y Sem y Shem y Eber estaban vivos, lo más probable es que esa información fue dada a Abraham o se le dio de forma como revelación divina del Todopoderoso, ¿ya? Por eso él necesitaba comprar esa propiedad para él y para su descendencia. Entonces, le voy a pedir, esposa, si por favor me puede leer el libro de Jacer, capítulo 3, verso 14 y 16 al 16. Y fue en el año 56 de la vida de Lemej cuando Adán murió. 930 años tenía él cuando murió. Y sus 2 hijos, con Hanoch y Metushelach, su hijo los sepultaron con gran pompa, como sepultura de reyes en la cueva donde el Todopoderoso les había dicho. Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran luto y lamentos por causa de Adán. Ha sido, por lo tanto, costumbre entre los hijos de los hombres hasta este día, y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yahweh el Todopoderoso había hablado. Gracias. ¿Ya? Entonces ahí nos da específicamente el nombre de la cueva de Macpela, porque a lo mejor no tenía el nombre, pero sí dice que fue enterrado en la cueva donde el Todopoderoso le había dicho, ¿ya? Y tenemos, se cree que es la misma cueva de Macpela, ¿ya? Y tenemos, por favor, esposa, si me pueden leer Jacer, capítulo 47, verso 9 y 10. Y cuando Yitzhak había terminado de ordenar a Jacob y sus hijos, él entregó su ruaj y murió. Y fue reunido con su pueblo, y Jacob y Esab cayeron sobre el rostro de su padre Yitzhak, y ellos lloraron. Y Yitzhak era de 180 años de edad cuando él murió en la tierra de Canaán, en Hebrón, y sus hijos lo llevaron a la cueva de Macpela, cual Abraham había comprado a los hijos de Het para posesión de su sepultura. Gracias. Ya, entonces escuchamos que mi esposa dijo que había sido reunido a su pueblo, ya, entonces su pueblo, y fue enterrado en la cueva de Macpela, ya, la misma que había comprado Abraham. Yitzhak era hijo de Abraham, ya, y fue enterrado ahí con su esposa que era Ribka o Rebeca, ya, que eso va a aparecer en el próximo capítulo. Y por favor, si me pueden leer el libro de Jacer, capítulo 36, verso 5. Y Ribka, la hija de Betuel, la madre de Jacob, también murió en ese tiempo en Hebrón, lo mismo que Kiriat Arba, y ella fue sepultada en la cueva de Macpela
que Abraham había comprado a los hijos de Het. Gracias. Ya, entonces la esposa de Yitzhak fue también Ribca o Rebeca en español, como lo tiene en su Biblia, fue también sepultada en la cueva de Macpela, que significa doble o repetir o de segundo nivel, ya, porque ahí se enterraban parejas, ya, como hemos estado viendo. Y por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, capítulo 41, verso 2 y 3. Y fue en esos días, en ese año, siendo el año 106 de la vida de Jacob, en el año 10 de Jacob venir a Padamaram, que Lea, la esposa de Jacob, murió. Ella era de 51 años de edad cuando ella murió en Hebrón, y Jacob y sus hijos la sepultaron en la cueva del campo de Macpela, cual es Hebrón, el cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura. Gracias. De ahí tenemos otro testigo de que la cueva de Macpela era la cueva que Abraham había comprado para él y para sus descendientes. Y ahí se fueron sepultando estas personas, ya su nieto, su hijo, su nieto, con sus esposas. ¿Ya? Entonces, y por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, capítulo 56, verso 10. Libro de Jacer, capítulo 56, verso 10. Y Jacob de nuevo ordenó a sus hijos en ese día diciendo: He aquí yo seré este día reunido con mi pueblo. Cárguenme fuera de Mitzrayim y me sepultan en la cueva de Macpela, como yo les he ordenado. Gracias. ¿Ya? Entonces Lea ya había fallecido, fue sepultada en la cueva de Macpela, y ahora Jacob también había muerto y les pidió a su hijo que desde Mizrayim lo sacaran, que no dejaran sus huesos ahí, en ese país, y se lo llevaran a enterrar a la cueva de Macpela, ¿ya? Y así lo hizo Joseph con sus hijos, ¿ya? Y ocuparon la cueva de Macpela para ellos y sus parejas. Bueno, entonces esta cueva de Macpela ya después se convirtió en un lugar sagrado. Lo más probable es que eran las puertas del paraíso, ¿ya? Y los hijos de Het y Efrón no conocían el valor que tenía esta cueva, ya que Abraham estaba negociando, ¿ya? Entonces ellos no entendían el valor de eso. Abraham tenía en mente adquirir esta cueva, pero tampoco lo dijo para no levantar sospechas de que él estaba interesado en esto, así que lo fue pidiendo el campo que tenía esa cueva como para no levantar sospechas, y de que los hijos de Het se empezaran a preguntar por qué le interesaba tanto ese lugar, ¿ya? Continuamos, verso 10. Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. Ya, acá la palabra que se utiliza para que estaba, cuando dice Efrón estaba entre los hijos de Het, la palabra estaba es la palabra Yasab, la palabra H3427, se la voy a anotar acá, Yasab, 3427.
7. ¿Ya? ¿Y qué significa esta palabra en hebreo? Significa morar, permanecer. ¿Ya? Entonces, lo que se, de una mejor manera diría que Efrón vivía o pernoctaba o permanecía entre los hijos de Het. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. Entonces, en presencia de todos los hijos de Het que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. ¿Ya? Eso lo que mejor quiere decir, ¿ya? Que a los hijos que participaban en el consejo gobernante, donde se toman las decisiones, en las puertas de estas ciudades amuralladas, donde estaban los tribunales, las oficinas gubernamentales, y diciendo, verso 11, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, o sea, el campo, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. ¿Ya? Le dice entonces, óyeme Señor, he aquí el campo y la cueva que está en lo último del campo, da lo que tú desees. ¿Ya? Cuando le dice, en el verso le dice, te la doy, cuando le dice, te la doy, lo que quiere decir más bien, digamos, es que da lo que tú deseas por el campo y por la cueva. ¿Ya? Verso 12. Continuamos, estamos en el libro de Bereshit, capítulo 23, verso 12. Dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Entonces, humildad, respeto, gratitud, mostrando a Abraham, ya delante del pueblo. Verso 13. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me digas, que me oigas, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. ¿Ya? Entonces Abraham le estaba pidiendo que le diera el precio para él pagarla, porque no quería recibirla gratis, no quería algo que no le costara. ¿Ya? Entonces lo más probable es que David igual, para comprar la explanada donde después su hijo Salomón construyó el templo, desde aquí pudo haber sacado este verso, lo pudo haber leído, lo conocía, y David le dice al jebuseo, a Arabna, que le vendiera el terreno por dinero, ya que él no iba a recibir nada gratis, porque el jebuseo le estaba dando los bueyes, la madera para que hiciera el sacrificio, pero él no lo aceptó y él dijo que él lo iba a pagar todo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que estaba haciendo Abraham, David también lo hizo, de no recibir nada gratis. ¿Por qué? Porque es importante y necesario adquirir la propiedad y que sea adquirida, comprada con dinero, ¿ya? Entonces, para poderla tener como heredad para sus muertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque era importante que los huesos de los difuntos descansaran en un lugar que fuera de ellos. Ya muchas veces ya no le tomamos el valor a nuestros seres queridos cuando fallecen y hasta muchas veces se incineran, ya buscan lo más barato, da lo mismo si ya están muertos, cosas así. Pero en realidad uno tiene que tomar la importancia a esto porque es un momento difícil y es un momento donde vamos a estar esperando la resurrección, la promesa que el Todopoderoso nos ha dado durante todo este periodo de tiempo que
que nuestro aliento de vida está en nosotros y que depende de Él, ¿ya? Entonces, Abraham entendía, él entendía, y nosotros tenemos que entender que él no podía dejar los huesos de Sara, ya el cuerpo de su esposa, en manos de gente que no entendía esto de la promesa de una vida nueva, ya una vida eterna, y que no entienden el tema de la resurrección, de que tenemos que ser levantados, vivificados, y todos sabían, Abraham y todos los patriarcas pasados sabían que por la muerte, que por el pecado, todos debemos morir. Ya eso todos lo sabían. Pero después de esa muerte, podíamos ser resucitados, vivificados, y por eso hay que pagar para tener la seguridad de que será así. Y tenemos la convicción, tenemos la confianza de que un día seremos levantados, ojalá que sea para honra y gloria y no para perdición eterna. Verso 14, continuamos, verso 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, ya le contestó acá Efraín o Efrón. Verso 15, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es este entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. ¿Ya? Entonces Abraham pagó muchísimo dinero por esta propiedad. ¿Ya? Son 400 shekels, que significa ciclos. Se traduce como shekels, que significa monedas, ¿ya? Lo mismo, shekel, ciclos, shekel, moneda, ¿ya? Para que lo entiendan. Monedas de plata. Y esto equivale a aproximadamente 10 libras, lo que pagó en ese tiempo Abraham. Continuamos. Verso 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Ya? Entonces Abraham paga un precio elevado por la cueva de Macpela para que nosotros tengamos una idea, ya que fueron 400 monedas de plata. El profeta Jeremías pagó 17 shekels por una propiedad similar a Macpela, ¿ya? Así que vamos a verlo a Jeremías 32.9. Vamos al libro de Jeremías 32.9 con su Biblia para ver lo que pagó el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 32, verso 9. Verso 9 dice, aquí está hablando Jeremías, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y esto pasó mucho después de que Abraham compró Macpela. Ya Abraham, 1500 años después, Jeremías compró la propiedad. Y el rey Omri pagó 66 kilos de plata por todo el terreno, por todo el territorio de Samaria. Y esto lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 16:24. Vamos al libro de Primera de Reyes 16:24. 16:24. Dice así: y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer,
que fue dueño de aquel monte. ¿Ya? Entonces acá nos dice que pagó 2 talentos. En la Biblia, Dios habla hoy, dice que fueron 66 kilos de plata, aproximadamente lo que pagó el rey Omri a Semer para comprar el monte de Samaria. ¿Ya? Que eso es el Israel del norte, digamos, que justo estaba en ese terreno, ya donde fueron construidos los becerros por Jeroboam. Y así la cueva de Macpela pasó a ser propiedad eterna e indiscutible de los herederos de Abraham, ¿ya? Igual que la explanada del templo, que fue comprada por David, al Jebuseo, al Jebusi, Arabna, también es algo ya indiscutible que fueron compradas por dinero. Y la sepultura de Joseph, o sea, de José, en Shechem, comprada por Jacob, por el padre, lo que Shechem actualmente es Nablus, lo que está en Israel, ya se conoce, esa parte se conoce por Nablus en estos tiempos. En Génesis lo podemos ver, Génesis 33:19. Vamos al libro de Génesis, capítulo 33, verso 19. Génesis 33, verso 19. 19 dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Ya? Entonces ahí vemos que Jacob también compra ese terreno de mano de Hamor, padre de Siquén. ¿Ya? Entonces, estos pasan a ser propiedad indiscutible de los patriarcas Abraham y Jacob y David, que hicieron las transacciones. Entonces, gracias a estas acciones, por haberlos comprado por dinero, ¿ya? Podemos, se tiene la documentación de las compras, de la posesión de la tierra. Y acá en esta escritura nosotros podemos ver en la Biblia, podemos ver en la Torá, podemos ver en los profetas, en los escritos, que estas son las escrituras de los terrenos comprados por los patriarcas. Y si con estas escrituras actualmente hay problemas teniendo las pruebas físicas, imagínense si esto hubiera sido gratis. Ya ahí ya no se tendrían pruebas y el conflicto sería peor, quizás, de lo que con la escritura se da. ¿Ya? Esposa, por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 47, el verso 15 al 33. Y la muerte de Yitzhak, y a la muerte de Yitzhak, él dejó su ganado y sus posesiones, y todo lo perteneciente a él a sus hijos. Y Esab dijo a Jacob: he aquí que te pido por favor que todo lo que nuestro padre ha dejado lo dividamos en 2, y yo escogeré. Y Jacob dijo: nosotros lo haremos. Y Jacob tomó todo lo que su padre había dejado en la tierra de Canaán, el ganado y la propiedad, y los puso en 2 partes delante de Esab y sus hijos. Y él dijo a Esab: he aquí, todo esto está delante de ti. Escoge para ti mismo la mitad que tomarás. Y Jacob dijo a Esab: escucha tú por favor a lo que diré, diciendo: Yahweh,
Elohim del cielo y la tierra, habló con nuestros padres Abraham y Yitzhak, diciendo: a tu cera yo daré esta tierra como herencia para siempre. Ahora, por lo tanto, todo lo que nuestro padre ha dejado está delante de ti. Y he aquí que toda la tierra está delante de ti. Escoge tú de ellos lo que desees. Y si tú deseas la tierra, tómala para ti y tus hijos para siempre. Y yo tomaré estas riquezas, y si tú deseas las riquezas, tómalas para ti. Y yo tomaré esta tierra para mí y mis hijos que hereden para siempre. Y Nebaiot, el hijo de Ishmael, estaba entonces en la tierra con sus hijos. Y Esab fue en ese día y consultó con él, diciendo: así Jacob me ha hablado, y así me ha respondido. Ahora dame tu consejo, y nosotros oiremos. Nebaiot dijo: ¿qué es esto que Jacob ha hablado a ti? He aquí, todos los hijos de Canaán están viviendo seguros en su tierra, y Jacob dice que él la heredará con su cera todos los días. Ve por lo tanto y toma todas las riquezas de tu padre, y deja a Jacob tu hermano en la tierra como él ha hablado. Y Esab se levantó y regresó a Jacob, e hizo todo lo que Nebaiot, el hijo de Ishmael, aconsejó. Y Esab tomó todas las riquezas que Yitzhak dejó, las almas, las bestias, el ganado y la propiedad, y toda la riqueza. Él no dio nada a su hermano Jacob. Y Jacob tomó toda la tierra de Canaán, desde el arroyo de Mitzrayim hasta el río Éufrates. Y él la tomó para posesión para siempre. Y Jacob también tomó de su hermano Esab la cueva de Macpelá, cual está en Hebrón, cual Abraham había comprado de Efrón para posesión del lugar de sepultura para él y su cera para siempre. Y Jacob escribió todas esas cosas en un libro de compra, y él lo firmó, y él testificó a esto con 4 fieles testigos. Y estas son las palabras que Jacob escribió en el libro, diciendo: la tierra de Canaán y todas las ciudades de los Hiti, los Hivi, los Jebusi, los Emorim, los Perisi y los Gergashi, todas las 7 naciones del río de Mizraim hasta el río Éufrates, y la ciudad de Hebrón, Kiriat Arba y la cueva que está en ella, todo Jacob compró de su hermano Esab por valor, para posesión y para herencia, para su cera después de él para siempre. Y Jacob tomó el libro de compra y la firma, el mandamiento, los estatutos, el libro revelado, y los puso en una vasija de barro para que ellos perduraran por largo tiempo. Y él lo entregó en las manos de sus hijos. Y Esab tomó todo lo que su padre había dejado a su muerte de su hermano Jacob. Y él tomó toda la propiedad desde hombre hasta bestia, camello y asno, buey y oveja, plata y oro, piedras preciosas y todas las riquezas que habían pertenecido a Yitzhak, el hijo de Abraham. No quedó nada que Esab no tomara para él, de todo lo que Yitzhak había dejado a su muerte. Y Esab tomó todo esto, y él y sus hijos fueron a casa de la tierra de Seir del Elori, lejos de su hermano Jacob y sus hijos. Y Esab tenía posesiones entre los hijos de Seir, y Esab no regresó a la tierra de Canaán desde ese día en adelante. Y toda la tierra de Canaán se convirtió en herencia de los hijos de Israel por herencia eterna, y Esab con todos sus hijos heredaron el monte Seir. Gracias. Ya, entonces nosotros podemos ver que todas estas transacciones que se hicieron fueron hechas con compra con dinero, ya, y se hicieron con testigos, se hicieron libros de compra y fueron puestas en los tesoros de Abraham, que él
se las dio ¿a quién? A su hijo Yitzhak, y Yitzhak, a lo mejor ustedes no conocen a Jacob porque todavía no hemos llegado allá, entonces tenemos a Taré. Taré tuvo a Abraham. Abraham tuvo a Yitzhak, que es en su Biblia Isaac, ¿ya? Y recordar que aquí tuvo a Ismael igual. Pero a quien se le dan las promesas es a Yitzhak porque es hijo de Sara. Ese es el hijo de la promesa. Y Yitzhak tuvo dos hijos, ¿ya? Tuvo a Esaú, que es el primero, Esab, o en su Biblia, Esaú, y a Jacob. Y a Jacob, que en su Biblia es Jacob. ¿Ya? Entonces, y toda la herencia que él había dejado a Abraham a Yitzhak, y Yitzhak dividió su riqueza en sus dos hijos. Y Esaú, Jacob dejó que Esaú, bueno, más adelante ustedes van a ver que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Tenía por delante Esaú, estaba las posesiones, el dinero, los sirvientes, los animales, el ganado, todo, y la otra parte era los territorios, las propiedades, ya los bienes raíces que tenía. Y Esaú, por consejo de Nebaiot, que es un hijo de Ismael, tuvo a Nebaiot, que Nebaiot se casó con una hija de Esaú. Entonces, él le dice que esa tierra está ocupada por los cananeos, por las 7 naciones que tuvo Canaán, que son los jebuseos, los amorreos, los anaseos, los arbadeos, ya, los amateos, en fin, etc. Y que él cómo iba a tomar esa propiedad si estaban viviendo esas naciones ahí. Así que Esaú decide tomar las riquezas, los ganados, los animales, los sirvientes, toma todo lo que es las riquezas, Esaú, y Jacob toma todo lo que son los bienes raíces, las propiedades de su padre Yitzhak. Y dentro de esta propiedad estaba la cueva de Macpela, ya que es algo que es importantísimo dentro de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya las puertas al paraíso, y donde esperaremos la resurrección, donde todos los descendientes de Abraham deberíamos esperar la resurrección o ser vivificados para retornar donde estuvimos en un comienzo, en el reino de la luz. ¿Ya? Entonces, ahí adquirió Jacob para herencia eterna, ¿ya? Entonces, mientras duren los cielos de la tierra, esa cueva pertenece a los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, cuando se le cambia el nombre. A Jacob es cuando se le cambia el nombre por Israel, ya, porque él lucha con Dios y vence con Dios. O sea, vence lo que es todas estas costumbres, creencias de los pueblos. Entonces, Efrón, nosotros podemos ver, bueno, se puede entender un poco que Efrón no es que le haya querido regalar a Abraham el terreno. Él fingió un poco para poder encontrar el momento donde decirle y donde sacarle el dinero,
para que él pagara por lo que se le iba a dar. Y de alguna forma igual es bueno porque se obtuvo pagando por el territorio. Ya no fue de una forma gratuita y se tiene como testimonio la escritura, la Torá, de la transacción que se hizo. Continuamos, verso 17. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. ¿Ya? Entonces, esposa, si me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 24, el verso 7 al 11. Y Efrón y todos sus hermanos oyeron esto, y Abraham pesó para Efrón 400 shekels de plata en las manos de Efrón y en las manos de sus hermanos. Y Abraham escribió esta transacción, y él la escribió y testificaron a ella 4 testigos. Y estos son los nombres de los testigos: Amigal, hijo de Abishna el Hiti; Adijorón, hijo de Ashunaj, el hijo de Ibi; Abdón, hijo de Ahiram el Gomeriti; y Bagdil, el hijo de Abudish el Sidoni. Abraham tomó el libro de compra y lo puso en sus tesoros. Y estas son las palabras que Abraham escribió en el libro, a saber, que la cueva y el campo que Abraham compró de Efrón el Hiti y de Susera y de aquellos que entran en la ciudad y de Susera para siempre, han de ser una compra de Abraham para Susera y para aquellos que salgan de sus lomos, para posesión del lugar de sepultura para siempre. Y él puso el sello en ello y lo testificó con testigos. Y el campo con la cueva que estaba dentro de ello, fueron asegurados para Abraham y Susera después de él, de los hijos de Het. He aquí está delante de Mamre en Hebrón, el cual está en la tierra de Canaán. Gracias. ¿Ya? Entonces, el campo se encuentra delante de Hebrón y entonces esta cueva, este campo fue comprado para todos los descendientes de los lomos de Abraham, para toda su cera, era un lugar de sepultura. Y fueron inscritos entonces, hubo testigos, además de los testigos oculares, que eran todos los hijos de Efrón, los 4 testigos que testificaron, que firmaron, y ascendió, subió entonces esa posesión a manos de Abraham y de todos su cera, ¿ya? Y el campo, la cueva, y la Torá menciona hasta los árboles que están en el perímetro del lugar. Entonces, por algo lo menciona, por algo se dice, nada está escrito, nosotros sabemos que nada está escrito por una casualidad. Y son 4 testigos, nosotros tenemos que entender que el número 4 en la Biblia, el 400 o el 40, tienen que ver con el cosmos, con los 4 puntos cardinales, con un cambio que se genera en un lugar. Ya podemos ver los 40 años que anduvo Israel en el desierto hasta que entró a la tierra prometida, o sea, un nuevo periodo. Podemos ver los 4 puntos cardinales, los cuatro testigos, las 4 puertas que hizo Abraham en su arboleda, ya, entonces las 40 semanas de gestación de la madre. Todo eso tiene que ver con un cambio, con algo nuevo que viene, ¿ya? Eso
igual es importante que se tenga cada vez que se va leyendo la escritura, ¿ya? Nosotros hemos visto que los números tienen gran importancia en lo que el Todopoderoso nos quiere mostrar. Continuamos, verso 18. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Entonces la transacción fue pública con todo el pueblo como testigos oculares y además los 4 testigos que firmaron el libro de compra que fue guardado en los tesoros de Abraham. Y entonces el campo y la cueva fueron asegurados para Abraham y su Sera. Verso 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces, por favor, esposa, me pueden leer el libro de Jacer, el capítulo 24, el verso 12 al 17. Y después de esto, Abraham sepultó a su esposa Sara allí. Y ese lugar y todos sus límites fueron de Abraham y su Sera por posesión para sepultura. Y Abraham sepultó a Sara con pompa como observando en los entierros de los reyes. Y ella fue sepultada en muy finos y bellos atuendos. Y a su ataúd estaban Shem y sus hijos Eber y Abimelech, junto con Anar, Ashhol y Mamre, y todos los grandiosos de la tierra siguieron su ataúd. Y los días de Sara fueron 127 años y después murió. Y Abraham hizo gran y profundo luto, y él hizo las ceremonias para el luto por 7 días. Y todos los habitantes de la tierra confortaron a Abraham y Yitzhak su hijo a causa de Sara. Y cuando los días de luto pasaron, Abraham envió fuera a su hijo Yitzhak, y él fue a la casa de Shem y Eber para aprender las sendas de Yahweh y sus instrucciones, pero Abraham permaneció allí por 3 años. Gracias. ¿Ya? Entonces vemos que Abraham, en este verso, Abraham la trata como a Sara, su mujer. ¿Ya? Dice, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer. ¿Ya? Ahora la trató ya de otra forma diferente a cómo estaba hablando con los cananeos. ¿Ya? Se nota que ya había dejado de hablar con los cananeos, adquirió la cueva y volvió a referirse a su mujer como alguien especial. Y dice que sepultó a Sara con pompa, o sea, esto denota una exhibición gratuita de medios o de cosas, de riquezas o de vestimentas que denotan prestigio o riqueza, ¿ya? Eso es lo que significa pompa, hacer alarde de tus medios que has adquirido con tu dinero, mostrando tus cosas. Dice que asistió Mamre, que asistió Escol, que asistió Aner, que eran los aliados de Abraham, los mismos que acompañaron a Abraham a la liberación de Lot. Ya ellos eran los aliados de Abraham. También estuvo Shem, también estuvo Eber, también estuvo Abimelech, que eran los grandes de la tierra. Y eso podemos decir de este verso. Continuamos. Verso 20. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Entonces, ya quedó en manos de Abraham. Nosotros sabemos que el Todopoderoso a Abraham le había hecho la promesa de que toda esa tierra iba a
ser de él, era de él y para sus descendientes. Entonces Abraham de alguna forma no debería haber comprado esa tierra porque le pertenecía por promesa del Todopoderoso, y los cananeos además la habían tomado como usurpadores de una tierra que no les pertenecía al haber sido dada por sorteo por Noé, ya después del diluvio, cuando muere Peleg, ya que se hace este sorteo, esta división de la tierra, y fue dada a Shem, ¿ya? Pero Abraham la compra, como él entiende que es un extranjero y forastero en este plano, y que estaba ocupada por estas personas, por estos usurpadores, la adquirió por 3 años, por dinero. Y se quedó en Hebrón, se quedó por 3 años, para que nadie profane este sepulcro, ya que había sido con pompa, con exhibición de los medios que tenía Abraham, de las riquezas que tenía, y estos cananeos, no sabemos, podrían haber ido a profanar, haberse robado el cuerpo, haberlo sacado, y por eso se quedó, para que no fuera a pasar algo así, de un robo, de una profanación de su difunta. Entonces, pero por 3 años, ya un momento de espera hasta que llega la resurrección de los muertos, ¿ya? Entonces, el 3 ya vimos a qué se asocia a resurrección, a un periodo de muerte, y después viene ser vivificados, ¿ya? Con esto, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos sacado de este capítulo, debemos entender que somos forasteros y extranjeros en este plano, en esta prueba de la fidelidad, y que nada nos llevaremos. Y si el Todopoderoso no nos ha dado nada, no tenemos que estar tristes, no tenemos que estar acongojados por eso, porque nosotros estamos de paso acá, y si tenemos un techo, tenemos que arrendar, tenemos solamente que trabajar y pagar nuestro arriendo, y el Todopoderoso verá cómo Él nos ayuda a sustentarnos, a vivir, a permanecer en este plano, porque las promesas ya están dadas. Nosotros solo nos queda la confianza en sus promesas. Entonces, y durante esos 3 años, ya recordar que bajaron del monte Morilla, cuando esto sucedió de la atadura de Yitzhak a los 37 años. Descienden, van a Hebrón a ver a Sara, la encuentran muerta, y ahora ya la sepulta Abraham, y en este periodo de 3 años, Yitzhak, después de sepultar a Sara, se va a estudiar la Torá, a conocer al Todopoderoso con Shem y con Eber, ya de la simiente pura, de las personas que obedecen al Todopoderoso, que siguen sus mandamientos. Y entonces sucedieron algunas cosas mientras Abraham estaba en Hebrón. ¿Cómo qué cosas? Por favor, esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, capítulo 24, verso 18 al 28, para que conozcamos las cositas que pasaron. Libro de Jacer, capítulo 24, del 18 al 28. En ese tiempo, Abraham se levantó con todos sus sirvientes, y ellos regresaron al hogar de Beersheba. Y Abraham y sus sirvientes permanecieron en Beersheba. Y en el transcurso del año, Abimelech, rey de los Plishtim, murió en ese año. Él tenía 193 años de edad a su muerte, y Abraham fue con su gente a la tierra de los Plishtim, y ellos confortaron toda la casa y todos sus sirvientes. Y él después se volvió
y fue a casa. Y fue después de la muerte de Abimelech que la gente de Gerar tomó a Ben-Malech, su hijo, y él tenía solo 12 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Y ellos llamaron su nombre Abimelech como su padre, porque así era la costumbre en Gerar. Y Abimelech reinó en lugar de Abimelech su padre, y él se sentó en su trono. Y Lot, el hijo de Harán, también murió en esos días, y en el año 39 de la vida de Yitzhak. Y todos los días que Lot vivió fueron 140 años, y él murió. Y estos son los hijos de Lot que fueron dados a luz por sus hijas. El nombre del primogénito fue Moab, y el nombre del segundo fue Ben-Ami. Y los 2 hijos de Lot fueron y tomaron esposas de la tierra de Canaán, y ellas le dieron a luz hijos a ellos, y los hijos de Moab fueron Ed, Mayón, Tarsus y Canbil. 4 hijos. Esos son los padres de los hijos de Moab hasta este día. Y todas las familias de los hijos de Lot fueron a hacer su hogar donde quiera se les alumbrara, porque ellos eran fructíferos y aumentaron abundantemente. Y ellos fueron y se edificaron ciudades en la tierra donde ellos vivían, y ellos llamaron el nombre de las ciudades que ellos edificaron como sus propios nombres. Y Nahor, hijo de Terah, hermano de Abraham, murió en aquellos días en el año 40 de la vida de Yitzhak, y todos los días de Nahor fueron 172, y él murió y fue sepultado en Harán. Y cuando Abraham oyó que su hermano estaba muerto, él sufrió tristemente, y él hizo luto por su hermano por muchos días. Gracias. ¿Ya? Entonces, durante estos 3 años que Yitzhak fue a estudiar con Shem y con Eber, y que Abraham permaneció en Hebrón, esos 3 años, ¿qué pasó? Murió Abimelech, el mismo Abimelech que vivía cuando fue Abraham con Sara a vivir a Gerar. El mismo rey Abimelech, el que había ido a sepultar a Sara, fallece de 193 años. Ya toma a su hijo Ben-Melech, que es Ben significa hijo y Melech significa rey, de 12 años. Ya aquí llama la atención que tenía 12 años. ¿Qué representa el 12? El número 12 representa perfección, autoridad, gobierno. Ya eso representa bíblicamente el número 12. Y llama la atención que tenía 12 años, tal cual como Yeshua va a Jerusalén a los 12 años. ¿Ya? Entonces, y cuando muere el papá, Ben-Melech toma el título de Abimelech en Gerar, ¿ya? Y también muere, en este periodo, muere Lot, a los 30 años de Yitzhak, a los 39 años de Yitzhak. Entonces vamos a anotar. Entonces, recordar que Abraham, ¿en qué año nace Abraham? 1948. Y esta casualidad que nos recuerda el nacimiento del Estado Independiente de Israel en 1948. ¿Ya? Puede ser una casualidad, pero hemos visto que las casualidades no existen. Y que Yitzhak nace en el 2048, a los 100 años de edad. O sea, una generación desde que se forma el Estado de Israel de 1948, una generación después nace Yitzhak. Entonces, ojo con esto, porque igual puede ser una revelación desde que se crea el Estado de Israel, una generación hasta el tiempo
que nacería el hijo de la promesa, ¿ya? Entonces podemos ver que podría ser que estuviéramos en este plano hasta el 2048, más allá del 2050, lo más probable es que no pase. Ya el tiempo está demasiado cerca, estamos esperando la señal, ya lo vimos, ya lo vimos en el capítulo 14 del Génesis, y entonces algo a considerar, a tenerlo siempre en mente, porque Yeshua dice que cuando vieran a la higuera, o sea, cuando se levanten las autoridades que gobiernan al Estado Independiente de Israel, iba a haber una generación hasta que llegara el tiempo de su regreso. ¿Ya? Entonces, Yitzhak nace en el 2048 y dice que Lot fallece cuando Yitzhak tenía 39 años. Entonces, acá podemos ver que nace en el 2087, muere Lot. ¿En qué año muere Lot? Lot muere en el año 2087. Y el libro de Hazer nos dijo que Lot vivió 140 años. Entonces, al 2087 le restamos el 140 y vamos a sacar la fecha de nacimiento de Lot. Entonces, nos da 1947. Nacimiento Lot. Y esta es, los 140 es la vida de Lot, o sea, los años de peregrinación de Lot, ¿ya? Entonces nació en 1947, era un año mayor que su tío Abraham, y vivió 140 años y murió en el 2087. Y además el libro de Hazer nos cuenta que Nacor, el hermano de Abraham, murió cuando Yitzhak tenía 40 años. Entonces podemos hacer la misma operación que hicimos recién. Hacemos la misma operación, solamente que al 2048, el nacimiento de Yitzhak fue en el 2048, le sumamos 40 años, esto nos da 2088. Entonces, muere Nahor, ¿ya? Que en su Biblia es Nacor, muere Nahor. Y el libro de Hazer nos cuenta que vivió 172 años. El libro de Hazer nos cuenta que vivió 172 años. Entonces, al 2088 le restamos los 172 años. Esto nos da que él nació en 1916. En 1916, entonces, nacimiento de Nahor, hermano de Abraham, hijo de Taré, y los 172 años es vida de Nahor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos datitos para que lo anoten, para que se los sepan, y vamos cuadrando todo esto de las edades, de los tiempos, y vamos aumentando lo que aparece en la Torá, y nos vamos apoyando en el libro de Hazer. Con todo esto nos va quedando más claro, vamos entendiendo, vamos armando el rompecabezas para adentrarnos al capítulo 24, que es cuando Abraham le pide que vaya a buscar a la novia de su hijo Yitzhak, ¿ya? Entonces, pasaron 3 años, van a pasar estos 3 años, pasadas estas cosas, entonces Abraham vuelve a Beersheba, y ya Yitzhak tendría 40 años cuando empecemos el capítulo 24. Entonces, muere Sara, que es una representación de Jerusalén, del plano donde estamos hoy,
se acaba el periodo de la prueba y vamos a las bodas del Cordero para la eternidad, ya para empezar el 8º milenio y empezar una vida en justicia, en paz y amor, donde ya no va a haber más nada de lo que vemos acá, ¿ya? Entonces, eso hemos terminado. Muchas gracias por ver los videos, que el Todopoderoso les guíe, les acompañe, que haya sido de bendición. Y si el Todopoderoso lo quiere, nos vemos el próximo Shabbat. Gracias.